Vyasam Devin Sarasvati Vyasam Tato Jayamudayat Tatoyaya Udayayat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are trying to become purified Así que estamos tratando de purificarnos of our material contact. de nuestro contacto con lo material, Yeah. So we can return to our service para que de esa manera podamos regresar a nuestro servicio, to the Supreme Personality of Godhead. a la suprema personalidad de la divinidad. Okay. Right. And for that purpose, Lord Chaitanya is recommending hearing Srimad Bhagavatam. Para ese propósito, el Señor Chaitanya está recomendando escuchar el Srimad Bhagavatam. Yeah. And his philosophy is consistent with all other religious philosophies in the world. Su filosofía es la más consistente entre todas las filosofías que existen. And it presents something higher than anything else we found. Y nos presenta algo más elevado de cualquier otra cosa que hayamos escuchado. You know, clear understanding that the purpose of life is to revive our God consciousness. Y nos aclara que la meta principal de esta vida es regresar a nuestra conciencia original. Yeah, to reawaken reawaken our relationship with Krishna. Tratar de volver a despertar nuestra relación con Krishna, which is full of love. Que está llena de amor. Yes, okay. So, within that perspective, we're studying the 9th canto of the Srimad Bhagavatam. Dentro de esta perspectiva, estamos estudiando el canto 9 del Srimad Bhagavatam. Participating in these curricula suggested by Srila Prabhupada. Participando en esta currícula que ha sugerido Srila Prabhupada. Bhakti Shastri, Bhakti Bhava, Bhakti Vedanta. So now we're doing 4 chapters from the 9th canto. Ahora estamos haciendo 4 capítulos del canto 9. And Monday through Friday we'll be giving classes on those. Y estamos tratando de dar clases acerca de estos textos. Yeah, with the Mayapur Institute. Con el Instituto Mayapur. So we put a notification in the blog. Así que hemos puesto una notificación en el blog. If some students want to join, que si algunos estudiantes quieren unirse, we can give them the secret password. Puedo darles el password secreto. Yeah, but we don't want to make it public. Pero no queremos hacerlo público. Because we have experience with hackers, then enter. Porque hemos experimentado que hay hackers en el internet. Yeah. But if some devotees from our academy want to join us, pero algunos devotos de la academia quieren unirse. And then broadcast the classes on their Facebook accounts. Y difundir las clases en sus cuentas de Facebook. Yeah, that would be nice. Eso sería muy bonito. Yeah, okay. So today we have, can you see our screen, Lakshman? Sí puedo verlo, Guru Maharaj. Okay, so this is the 9th canto. Este es el canto 9. Chapter 9. Capítulo 9. And the whole canto starts because Maharaj Parikshit asks a question. Y todo este canto empieza con una pregunta que hizo Maharaj Parikshit. Yeah, he wants to hear about the descendants of Vaivasvata Manu. Él quería escuchar sobre los descendientes de Vaishvanata Manu. Vaivasvata. Vaishvasvata. The current Manu. El Manu actual. Yeah.
And so then there's so much dynasty described in this canto. Hay muchas dinastías que se describen en este canto. If you look at the big size Bhagavatam, Si uno ve en el Srimad el tamaño grande, yeah, there's 10 pages of genealogical charts. hay 10 páginas de cuadros genealógicos. Yeah, it's very, very complicated. Así que es muy complicado. But all these people are related to Krishna. Pero todas estas personas están relacionadas con Krishna. If somebody becomes a pure devotee, Si alguien se convierte en un devoto puro, yeah, then several generations before him are liberated people. A unas generaciones anteriores incluso pueden liberarse. Yeah, we see on the altar we keep several generations. Nosotros vemos en nuestro altar que hay varias generaciones. Bhakti Siddhanta Swati, Gorakishoras Babaji, Vinod Thakur, and Jagannath Das Babaji. 5 generations. 5 generaciones. Yeah. And from each of those, 5 other generations are liberated. Y aparte de esas otras 5 generaciones son liberadas. Yeah. So each of those has 5 branches. Cada uno de esos 5 tiene otras 5 ramas. So 25 generations become liberated. Así que han sido liberadas 25 generaciones. Yeah. Sequentially. Sorry? Not sequentially. No de manera secuencial. Yeah, but it spreads out like a tree. Sino más bien como un árbol. Yeah. You understand, Lakshman? Yes, Gurudev. Okay. So now we're talking about the dynasty of dynasty of the sun. Entonces ahora estamos descubriendo la dinastía del Sol. This dynasty of the moon. Wait a second, which is this? Yeah, it's the dynasty of the yeah. Sí, es del Sol. Yeah, because Lord Ramachandra appears next. Porque después de esta viene el señor Ramachandra. Yeah. And so now we're hearing about Maharaj Katvanga. Ahora estamos escuchando sobre Maharaj Katwanga. He's a very famous person. Es una persona muy famosa. This is 9941. Entonces es 9941. Por favor. What's the translate? Repita, por favor. No. You're repeating, not translating. Repita, por favor. Yes. You're supposed to say it in English. Okay, repeat, please. Okay. Tato dasaratas tasmat. Tato dasaratas tasmat. Putra aida vidish tata. Putra aida vidish tata. Braja Varshvasaho Yashya. Raya Vishvasaho Yasya. Katvangash Chakravartya Bhut. Katvangash Chakravartya Bhut. Boliye. Tato dasaratas tasmat. Tato dasharatas tasmat. Putra aida vidish tata. Putra aida vides tata. Raya Vishvasaho Yasya. Raja Vishvasaho Yasya. Katanga Chakravartya Bhut. Katvangas Chakravartya Bhut. Otro devoto. One more, another devotee. Upendra, you chant. Upendra. Are you there, Upendra? Upendra's looking for his microphone.
Upendra, you have to turn off your speakers. Hare Krishna Maharaj. Turn your speakers off and turn your speakers down. Hare Krishna. Maharaj devotees, please accept my humble obeisance. Prabhupada. I muted Upendra Prabhu. I think he logged into 2 devices and 1 device is echoing from the other. So Upendra Prabhu, either you have to go in another room or log off of 1 device. This is what is called positive feedback. Well, okay, Upendra Prabhu, you can speak now. Unmute and speak, please. Okay. I'll shut it off, Prabhu. Sorry. I'll shut it off. Okay. Upendra, you have to maybe solve the problem before you speak. Okay, Srinivas, you chant. Okay. Tato dasaratastasmat. Tato dasaratasmat. Putra aida vidistataha. Putra aida vidistataha. Raja Vishwasaho Yasya. Raja Vivashaho Yasya. Katvangas Chakravatya Bhut. Katavangas Chakravartya Bhut. Okay. Some of the ladies. Tato dasaratastasmat. Tato dasarastasmat. Putra aida vidistataha. Putra aida vidistataha. Raja Vishvasaho Yasya. Raja Vishvasaho Yasya. Katvangas Chakravartya Bhut. Katva Chakravartya Bhut. Tato dasaratastasmat. Tato dasaratastasmat. Putraida vidistataha. Putra aidi vidistataha. Raja Vishvasaho Yasya. Raja Vishvasaho Yasya. Katvangas Chakravartya Bhut. Katvangas Chakravarti Abut. Una más? Tato dasaratastasmat. Tato dasaratastasmat. Putraida vidistataha. Putradi viristata. Raja Vishvasaho Yasya. Raja Vishvasaho Yasya. Katvangas Chakravartya Bhut. Katvangas Chakravarti Abut. Okay. Now I'm going to change. I'm going to try and change to dual language view. Vamos a tratar de ponerlo en dual view. Okay. Visión doble. Okay, chapter 9. Oh, Ministry of Ambos. Doesn't work. No funciona. Gurudev, you pushed the wrong button. Okay. Oh, dual language view doesn't work in the advanced view, apparently. Yes. 41? Yes. I'm trying to read. Oh my goodness. Okay.
Maharaj, chapter 9, yeah. Okay. Tomorrow we're having a Sunday class with the Austin Temple. Mañana vamos a tener una clase con el templo de Austin. So that will be in English. Será en inglés. Okay. So today I'll read the translation in Spanish, Así que hoy día vamos a leer la traducción en español. and our gringo amigos, our American friends, can read it in English along with us. Y nuestros amigos que hablan inglés irán leyendo mientras nosotros leemos el Okay. Balika tuvo un hijo llamado Dasarat. Eso es diferente Dasarat que el padre de, ¿cómo se llama? De Ramachandra. It's different Dasarat than the father of Ram. Dasarat tuvo un hijo llamado Aidavidi. Y de Aidavidi nació el rey Vishvasaha. El hijo del rey Vishvasaha fue el famoso Maharaj Katvanga. Okay. El rey Katvanga era invencible en el combate. Yeah. Marsh, Lakshmi, you can close your microphone because there's some noise coming. Clickety clack. Cusco Chosica on the track. El rey Katvanga era invencible en el combate. Ha pedido a los semidioses, se unió a ellos para luchar contra los demonios y salió victorioso. Yeah. Okay. So, how is this possible? Así que, ¿cómo es posible esto? Yeah. How can somebody who's a human, ¿Cómo es posible que alguien yeah, who is a human being, que es un ser humano yeah, fight with the demigods? puede pelear con los semidioses? Yeah. So the analogy is very simple. Así que la analogía es muy simple. Yeah. Maybe somebody is, working for the construction of a house. Por ejemplo, es como si alguien estuviera trabajando en la construcción de una casa And he's driving a truck to deliver gravel. y está conduciendo un camión que está llevando la grava. Okay. Yeah. But there's an argument over how to design the house. Pero hay una discusión de cómo tiene que ser construida la casa. Yeah. So he leaves the truck. Así que él deja el camión Yeah. And goes into the office y va a la oficina and takes off his gloves y se quita los guantes and starts working with the designers. y empieza a trabajar con los diseñadores. Yeah. So if we're advanced in spiritual life, Así que si somos avanzados en la vida espiritual, yeah, we can leave the gross body, vamos a dejar el cuerpo burdo and then manifest ourselves in a subtler form. y después manifestarnos nosotros mismos en la forma sutil. Yeah. So Maharaj was fighting with the demons. Así que Maharaj Katvanga estaba luchando contra los demonios. He salió victorioso. He won the victory. Aquí, Cuando los semidioses muy complacidos quisieron darle una bendición, el rey preguntó cuánto tiempo iba a vivir. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Can you see the new screen, Lakshman? yes, Guranga. Okay. Entonces le informaron que le quedaba más que un instante de vida. De inmediato el rey abandonó el palacio y regresó a su propia morada, donde consagrado su mente por entero a los pies del loto del Señor.
And in the purport, El significado, Prabhupada said this is a brilliant example. Prabhupada dice que este es un ejemplo brillante Yeah, how to be a devotee. de cómo ser un devoto, de cómo dejar el cuerpo. Yeah, because it appears he wasn't a pure devotee. Porque aparentemente no era un devoto puro. Or at least he was involved in so many materialistic activities, Él estaba envuelto en muchas actividades materiales, especially as a king. especialmente siendo un rey. Yeah. And so when he understood he wasn't going to live for very long, Y cuando se dio cuenta que no iba a vivir por mucho tiempo, he was able to surrender everything. él ya estaba listo para rendirse de todo. Of course, Maharaj Pariksit is another example of this. Pero, por supuesto, Maharaj Pariksit es otro buen ejemplo de esto. Yeah. So Prabhupada says in the purport, Así que Prabhupada dice en el significado, so what to speak of devotees who spend their whole lives engaged in Krishna consciousness? hay que hablar entonces de los otros que han pasado toda su vida ocupados en servicio devocional, Who are very fortunate to have a mother, father who is Krishna conscious, que han tenido la fortuna de tener a su padre, a su madre conscientes de Krishna. Yeah. So even when they're in the womb of the mother, they're getting prasad. Incluso estando en el vientre de la madre, le dieron prasad. Radha Madan Mihari Mahaprasadam. Radha Govinda Chandra Mahaprasadam. And they can be hearing Krishna Katha. Y podrían también escuchar Krishna Katha. Yeah. And so if we see the deities every day, Así que si nosotros vemos a las deidades todos los días, decorate them, cook for them, las decoramos, las cocinamos, you hear about their glories through Srimad Bhagavatam, escuchamos sus glorias por el Srimad, chant their holy names, cantamos los santos nombres, and as much as possible, just give this mercy to other people. y tanto como sea posible, le damos la bendición de esto a las otras personas, And dedicating our regular work to them. y también dedicarle nuestro trabajo regular a ellos. And Prabhupada said it is guaranteed. Pero parece que está garantizado, Shamshayaha. Do not doubt. no dudes, Shamshayaha. We will see Krishna face to face. que vamos a ver a Krishna cara a cara. And then we will have more problems. Y ahí vamos a tener más problemas. Yeah. Maharaj Katvanga pensó, mi propia vida me es más querida que la cultura brahmánica. Los brahmanas, a quienes mi familia adora. ¿Qué puedo decir entonces de mi reino, mis terrenos, mi esposa, mis hijos y mi opulencia? Nada hay que me sea tan querido como los brahmanas. This is a nice example of Varnashram. Este es un buen ejemplo de Varnashram Dharma. Yeah, because he's a passionate fellow. Porque él es un tipo apasionado, One devotee in our association, un devoto de nuestra asociación. so he likes to talk about Krishna. Le gusta hablar acerca de Krishna, But he likes more to arrange programs so other devotees could talk about Krishna. y más aún le gusta hacer programas para que otros escuchen acerca de Krishna. So this is more a Kshatriya tendency. Eso es una tendencia kshatriya. Yeah, we have our material bodies. Tenemos nuestros cuerpos materiales. Mother Urmila told us María Urmila nos dijo that if she had to take birth in the material world again, que si tendría que tomar nacimiento otra vez en el mundo material, she would like to be a male Brahmin. le gustaría ser un varón brahmana. Yeah. If we're advanced in devotional service, Si avanzamos en servicio devocional, yeah, we realize that Krishna needs all kinds of people.
nos damos cuenta que Krishna necesita, quiere todo tipo de personas. Yeah. And so then we understand our position in the material world. De esta manera tenemos que entender nuestra posición en el mundo material. And we become Krishna conscious in terms of that. Yeah. Y nos volvemos conscientes de Krishna en términos de eso. And so this is a very, very good thing for a Kshatriya. Es algo muy bueno para un Kshatriya. So attached to Brahminical culture. Muy apegado a la cultura brahmínica. Yeah, and then he can achieve full success. Y de esa manera podemos lograr el éxito completo. And you see the next slide. Vamos a ver la siguiente vista, sí. Okay, next view. Ni siquiera en la infancia me sentí atraído por las cosas insignificantes y los principios irreligiosos. Nunca encontré nada más trascendente que la suprema personalidad de Dios. You know? So I have a question. Así que tengo una pregunta para ustedes. Oh, chief guest. Yes, I'm listening. Translate. Oh, chief guest. Oh, invitado especial. Principal? Yeah. Okay. Yeah. Were you attracted to religious culture in your childhood? ¿Fuiste atraído a la cultura religiosa desde pequeño? Sí. Okay, you speak Spanish and I will translate to English. Sí, cuando tenía... sí, desde un principio. Yes. No tenía 10 años, 11 años. From 11 years old. Cuando fui al colegio de frailes. Ahí se despertó. Yeah. He was going to a primary school, which was run by monks. And then some monks came to your school and were playing guitars and singing songs, right? Yes, they used to be our teachers. They were our teachers. Okay. Recordando Lakshma me dijo que sus profesores unos fueron monjes que tocando guitarras y cantando canciones. Y no está sintiendo, oh, yo quiero ser como esas personas. Okay. Mormons go on missionary activities. Los mormones también van a hacer actividades misioneras. Yeah. The average Mormon boy. Yeah, el chico mormón promedio decides that he's going to be a missionary at a very young age. Decide que va a ser un misionario a muy temprana edad. Yeah, maybe by 11 years old. Quizás a los 11 años. Yeah, or even younger. Incluso más jóvenes. Yeah. So this is teaching. Así que esto es la enseñanza. Yeah, to give examples and instructions to small children. Dar ejemplo e instrucciones a chicos pequeños. Yeah, I remember I was maybe like about 10 years old. Yeah. Yo recuerdo también cuando tenía como 10 años. And I prayed to God. Le oré a Dios. To always have good grades in school. Para tener buenas notas en el colegio. Yeah. So very important preaching to children. Yeah. Así que es muy importante predicarle a los niños. Yeah. And if we do this, y si hacemos esto, in our next lifetime, en nuestra próxima vida, when we all take birth in ISKCON, vamos a nacer en ISKCON, and all the girls take birth as boys, todas las chicas nacen como chicos, and all of us boys take birth as girls, y todos los chicos toman nacimiento como chicas. Yeah, we'll be able to have nice gurukula. Para hacer posible un bonito gurukula. Yeah, well, we can get a good perspective on life from a very young age. Podemos tener una buena perspectiva de la vida desde temprana edad. Okay.
Ni siquiera en la infancia me sentía atraído por las cosas insignificantes o los principios religiosos. Nunca encontré nada más trascendente que la suprema personalidad de Dios. Can you see the next view? 45. Half of it. Los semidioses, quienes dirigen los tres mundos, estaban dispuestos a darme cualquier bendición que pudiera desear. Pero yo no he querido sus bendiciones, pues quien me interesa es la suprema personalidad de Dios, el creador de todo cuanto todo cuanto existe en el mundo. Material. La suprema personalidad de Dios me atrae más que todas las bendiciones materiales. So he's a very nice person. Así que era una muy buena persona. Okay, text 46. Los semidioses gozan del privilegio de estar situados en el sistema planetario superior. Pero aún así, las condiciones materiales agitan su mente, su inteligencia y sus sentidos. Pese a su elevada posición, ni siquiera ellos logran comprender a la suprema personalidad de Dios que está situado eternamente en lo más profundo del corazón. ¿Qué puede decirse entonces de quienes, como los seres humanos, tenemos menos facilidades? So Maharaj Katwanga is realizing Así que Maharaj Katwanga se está dando cuenta it's very hard to find. que es muy difícil encontrar. Even one rich man in 9. Incluso un hombre rico. Tienen que estar en 9. It's very hard to find even one rich man in 9 with a satisfied mind. Porque es muy difícil encontrar un rico con una mente satisfecha. Sí, yeah. Rich. I mean, who's happy for poor people? ¿Quién se cortó broma un poco? ¿Quién es feliz dentro? ¿Quién es más feliz, o ricos o pobres? Yeah. But I have a suspicion that poor people are a little more happy than rich people. Tengo la sospecha de que los pobres son un poquito más felices que los ricos. Yeah, because you become agitated by your wealth. Porque tú te agitas con tu riqueza. Yeah. Poor person can only have 1 or 2 things to eat. Una persona pobre puede tener 2 o 3 cosas para comer. So they can concentrate on enjoying their lunch. Así que se pueden concentrar en disfrutar de su almuerzo. But a rich person has so many things he cannot possibly enjoy them. Un rico tiene tantas cosas que les es imposible disfrutar. Yeah, okay. Bhagavatam says, Bhagavatam dice, Dharmas, how's it go? Vignasa, Dharmasya Hiyapavargasya. It's the verse after that. Tato Brahma Jignasa. One should have just enough things to inquire into the absolute truth. No tener las cosas necesarias solamente para inquirir sobre la verdad. And we're never going to be happy here with material possessions. Nunca va a ser feliz acá con posesiones materiales. Yeah. So we could accept a nice material position. Si aceptamos una buena posición material, we should be thankful for material disturbances. Uno puede agradecer por estas perturbaciones materiales. Yeah. As impetus to remember our difficult situation. Como un ímpetu para darnos cuenta de nuestra difícil situación. Yes, okay. So,
the demigods also are unhappy. Yeah. Entonces los semidioses también son infelices. Yeah. I don't want to become Bill Gates. No quiero convertirme en Bill Gates. Maybe I'll have 3 benedictions. Quizás I missed them. Yeah, maybe we can get 3 benedictions from the demigods. Okay, quizás podamos obtener tres bendiciones de los semidioses. We can be as strong as Arnold Schwarzenegger, Puede ser tan fuerte como Arnold Schwarzenegger, as powerful as the President of the United States. tan poderoso como el presidente de Estados Unidos. What else do we got? Yeah. And as popular as the Pope. Y tan popular como el Papa. Yeah. That would be quite a benediction, wouldn't it? Yeah. Eso sería una buena bendición. Aún así, no satisfacción. 47. Así pues, dijo Maharaj Kadvanga, ahora debo abandonar mi apego por las cosas creadas por la energía externa de la suprema personalidad de divinidad. Debe ocuparme en pensar en el sí. A él. La creación material, obra de la energía externa del Señor, es como una de estas ciudades. Lakshman, there's noise like your microphone's bouncing around a little bit. Are you using a microphone on your chest or something? I want to shut it down. Oh, okay, yeah. This is. I know sometimes if you have the microphone hanging, it bounces on the cloth. Es como una de estas ciudades imaginarias que se evoca en una montaña o en el bosque. Aunque ese apego y esa atracción por lo material son naturales en el alma condicionada, es necesario abandonar ese apego y entregarse a la suprema personalidad de Dios. Entonces, it's very difficult for someone like Prabhupada. Entonces es muy difícil para alguien como Prabhupada. Because he has to appear like a civilized person. Porque él tenía que aparecer como una persona civilizada. Many times in India, Prabhupada wouldn't wear a shirt. Muchas veces en India, Prabhupada no se ponía la camisa. Yeah, but you see, every time you see Prabhupada wearing a shirt in the West. Pero en el occidente tú ves que todo el tiempo está utilizando la camisa. It is so many subtle things in different cultures. Yeah. Hay cosas muy sutiles en diferentes culturas. Yeah. So one has to be conscious of these things, act properly. Así que uno tiene que ser consciente de estas cosas para actuar apropiadamente. So if we really become Krishna conscious, así que si realmente nos volvemos conscientes de Krishna, we're going to start looking like crazy people. Vas a parecer como un loco. Yeah. So Prabhupada said, así que Prabhupada dice, there were some forests in Vrindavan where he could not enter. Había un cierto bosque en Vrindavan que él no podía ir. Yeah, because of his, conditioning from preaching. Por su condición de predicador. Yeah, but a devotee can give these things up very quickly. Pero los devotos pueden dejar estas cosas rápidamente. Yeah, you can get out of the car, get out of the truck. Tú puedes salir del auto, salir del camión. Yeah, but first you have to stop it. You have to unlock the door. Pero primero tienes que detenerlo, abrir la puerta, cerrarla. So we should practice this on Ekadasi. Así que debemos de practicar esto en Ekadasi. Ekadasi is a good day to practice dying. Es una buena práctica para morir. Aunque ese apego y esa acción por la material son naturales, acondicionado, necesario abandonar el apego y entregarse a la suprema personalidad de Dios. Valiéndose de su inteligencia muy madura
el servicio de los... Okay, thus vaya valiéndose de su inteligencia. What is that translated? Is intelligence in rendering devotional service. Valiéndose de su inteligencia, What does that mean? taking advantage of his intelligence. Okay, it doesn't say that in English. Yeah, I thought so. It's a bad translation. Valiéndose de su inteligencia. Maybe it does. Okay. El servicio del Marat Kadba, no, la identificación falsa con el cuerpo y está lleno de ignorancia, que trata de alcanzar su posición original, servidumbre eterna, se ocupó en el servicio del Señor. Okay. The ultimate text. La suprema personalidad de Dios, Vasudeva Krishna, es muy difícil de entender por los hombres de poca inteligencia, que le consideran vacío y impersonal. Pues él no es así. Solo los devotos puros entienden el Señor y cantan sus glorias. This is very important. Lakshman. Yeah, sometimes se corta. Yeah, this is a very important verse. Es un verso muy importante. Yeah, because we talk, we always ask this question: who's smarter, boys or girls? Porque siempre nos hacemos esta pregunta: ¿quién es más listo, un chico o una chica? Now, who's smarter, people or young people? ¿Quién es más listo, un hombre, un viejo o un niño? Yeah. So the point is that the devotees are smarter than anybody. Y el punto es que los devotos son más listos que todos. But Prabhupada, this is the famous tradition between Jadurani and Prabhupada. El mejor ejemplo es entre Prabhupada y Jadurani. She said she went to Prabhupada. She said she. He said that to Prabhupada. Ella le dijo a Prabhupada. Ella dijo que ha ido a Prabhupada. And she asked him. Y le preguntó. Prabhupada, the Brahmacharya said that you said that we're intelligent than women. Prabhupada, tú le dijiste a los brahmacharis que son más inteligentes que las mujeres. Men are more intelligent than women. Que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Is that true? ¿Es verdad eso? And Prabhupada answered. Y Prabhupada respondió. As long as you think you are a woman, it's intelligent. Mientras estés pensando que eres una mujer, eres menos inteligente. So maybe 10% intelligence. Quizás 10% inteligente. Posible los hombres 10% inteligentes. And women, 9%. Okay. Yeah. And women have 9% intelligence. Quizás el hombre tiene 10% inteligente y la mujer 9% inteligente. But as soon as anybody becomes a devotee, pero inmediatamente cuando uno se convierte en devoto, they have 90% intelligence. Tienen 90% de inteligencia. Yeah, and then they know how to use their material body and material situation perfectly. Y saben cómo utilizar perfectamente su cuerpo material y su situación material. With perfect intelligence. Con inteligencia perfecta. Yeah, they know exactly what things are not good for them to do, what things are good for them to do. Él sabe qué cosas no son buenas para él y qué cosas son buenas para él. Yeah. So here, this verse is very nice. Yeah. Así que este verso es muy bonito. Yeah, everybody can chant together here with your microphones closed. 1, Todos 2, pueden cantar 3. acá. Yeah. Pueden cantar con sus micrófonos cerrados. Yatha Brahma Param Shukshman Ashunyan Shunya Kalpitam Bhagavan Vasudeveti Yam Grinanti Hi Satvataha.
Can you see the next vision? Yes. The Supreme Personality of God. Okay. We have English here. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, Vasudeva, Krishna, is extremely difficult to understand for unintelligent men who accept him as impersonal or void, which he is not. The Lord is therefore understood and sung about by pure devotees. And then Prabhupada says in the purport, if you call it Prabhupada, as stated in Srimad Bhagavatam 1-11, Vedanti tat tattva vedas tattvam yaj jnanamadvayam brahmati paramamati bhagavan iti sabdate. The absolute truth is realized in three phases: as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Bhagavan is the original origin of everything. Brahman is a partial representation of Bhagavan. And Vasudeva, the super soul living everywhere and in everyone's heart, is also an advanced realization of the Supreme Personality of Godhead. But when one comes to understand the Supreme Personality of God, Vasudeva Sarvamiti, he realizes that Vasudeva and Paramatma and Brahman in perfect knowledge. Okay. Yeah. Yes. So this is real knowledge. Así que este es verdadero conocimiento. Yeah. To understand the truth in these three phases. Entender la verdad en estas tres fases. Yeah. Some people are more in the mode of passion. Yeah. Unas personas están más en la modalidad de la pasión. And they may say, y dicen, yeah, you and I may die, brother. Tú y yo podemos morir, hermano. But the revolution is eternal. Pero la revolución es eterna. Yeah, see, this is, Brahman realization. Realización Brahman. Yeah, maybe Paramatma. Quizás Paramatma. Because the revolution has certain characteristics, certain qualities. Porque la revolución va a tener ciertas cualidades, ciertas características. Yeah, but we can't keep that, Pero no podemos mantener eso. Only Bhagavan realization is productive of enough bliss. Solamente la realización Bhagavan produce suficiente felicidad. Yeah, to satisfy the soul. Que satisface el alma. And otherwise, we'll come down and look for the gifts of the evil one. Si no, bajaremos a buscar los regalos del malo, del maligno. Yeah. Papa John's pizza. Papa John's pizza. You have that in Peru? That? Yes, Gurudev, we have. Yeah. Do you know what it means in Hindi? Papa is sin, right? Yeah, Papa is pecado, and John is people, is gente. So if you take it as Hindi, Sanskrit, si lo tomas en Hindi, Papa John pizza means sinful people's pizza. Entonces se traduciría como la pizza de la gente pecaminosa. Yes. So, cooking. Okay. I think Lord Jagannath likes pizza. Creo que al Señor Jagannath le gusta pizza. He looks like somebody who would like pizza. Parece ser como alguien que le gusta la pizza. Yeah. So, unos comentarios, preguntas, any questions or commentaries? Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Translate the question. Hare Krishna, ¿se me escucha? Lakshman has to translate. Okay. Lakshman, Prabhu, ¿me escuchas? Lakshman se fue.
I Estaba sé, desactivado, sorry. Was it was, muted, was muted. Lakshman se convirtió en ecstasy meditando en pizza. I know. Lakshman, ¿me escuchas? Yes. Ok, la pregunta es muy simple. ¿Cuál es la diferencia Very simple question. What is the difference entre la suprema personalidad de Dios between the Supreme Personality of Godhead? What is the difference y la suprema between personalidad de la divinidad? and the Supreme Personality of the Divinity? Many times. Lo he hecho muchas veces. La palabra Godhead. La palabra Godhead en inglés. In the introduction to the Krishna book, En la introducción del Krishna Book, he says, se dice, anybody who knows what we mean by the word Godhead todas las personas que entienden lo que quiero decir con la palabra Godhead can understand that Krishna is the supreme personality of Godhead. pueden entender que Krishna es la suprema personalidad de Godhead. Yeah, but he never defines it. Pero nunca lo define. So I went to a library. Así que fui a la biblioteca and I looked for the English word Godhead. y vi en inglés que significaba exactamente Godhead. Yeah. And contextually it means Contextualmente significa the Trinity. Eternity? La Trinidad. Trinity, the Trinity. La Trinidad. Yeah? God La the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yeah, so that's the Godhead in Christian culture. Así que eso es la divinidad en la cultura cristiana. Yeah. So who is the supreme personality of the Trinity? ¿Quién es la suprema personalidad de la Trinidad? Father. Yeah. Yeah. So so that's the meaning of Godhead. Yeah. Así que ese es el significado de Godhead, divinidad. But strictly, pero estrictamente hablando, the word Godhead in English, la palabra Godhead en inglés, comes from the word Godhood. Viene la palabra Godhood. Like womanhood. Como womanhood, que significa feminidad. Yeah, or mujeritude. Yeah. It's a common suffix in English. Es un sufijo común en inglés. Womanhood. Feminidad, se diría en español. Childhood. Niñez. Not juventud. Es juventud nomás. Yeah, I mean the very technical word would be juventud, mujeritude, soldadotude. Is that how you would say it? Sí, también utilizamos. Yeah, so that's what it is. So entonces tenemos diositud. Like that. La suprema personalidad de diositud. Okay. Nosotros también somos personalidades de diositud. Panchatattva. La Panchatattva, por nosotros, la Godhead, divinidad, divinitud, es, la Panchatattva. La suprema personalidad de esos 5 tattvas es Krishna, o Señor Chaitanya. Okay. ¿Está claro? Claramente, gracias. Yeah. I was discussing this with Virabahu. Estaba discutiendo esto con Sila Virabahu. And he said, yes, you're right. Y le digo, sí, está haciendo correcto. But we decided to say the supreme personality of God. Pero nosotros decidimos poner la suprema personalidad de Dios. So the common people would understand. Para que la gente común entendiera. Yeah. Okay. One more question. One more. Una pregunta más. Una queja más.
Hare Krishna, Maharaj, por favor, presente mis más humildes y respetuosas reverencias a sus pies de loto. No la gloria Tengo pere lobo. Usted estaba leyendo en el verso que solo el devoto puro puede entender a Krishna, a Dios. Entonces, ¿el devoto neófito puede entender a Krishna a través del devoto puro? So the question is, This question, let me do it. This question is that it says in the purport only a pure devotee can understand God. So can a neophyte devotee understand God? Versus spiritual master. So there's one nice story. hay una historia muy bonita. One girl, Una chica she wrote to Prabhupada. fue donde Prabhupada. Yeah, and said she had a dream, Él le dijo que tuvo un sueño of Radha and Krishna. de Radha Krishna. Yeah, but I'm just a new devotee like that. Pero era una devota nueva y todo eso. So did I really see Radha and Krishna? Así que ella preguntó, ¿realmente vi a Radha Krishna? So Prabhupada answers that question by saying, Y Prabhupada respondió a esa pregunta diciendo, if the king and the queen want to go into the prison house, who can stop them? si el rey y la reina quieren ir a la prisión, tú no puedes detenerlos. Yeah. So you have seen Radha and Krishna, Has visto a Radha Krishna, but now you have to learn to love them. pero tienes que aprender a amarlos. Yeah. So that's what happens. Eso es lo que ocurre. We get some mercy from Lord Chaitanya, Obtenemos alguna misericordia del Señor Chaitanya, from an acharya. de un acharya, Yeah. And then we can experience it even though we're not qualified. y podemos experimentarlo aunque no estemos cualificados. Yeah, that's described about Narada Muni Eso está descrito por Narada Muni in the first canto. en el canto primero. Yeah, but if we want to keep that experience, Pero si queremos mantener esa experiencia, then we have to go back and purify our different habits, tenemos que regresar y purificar algunos hábitos our attitudes, o actitudes, and then we can maintain that experience. y de esa manera podemos mantener esa experiencia. If we want the king and the queen to stay in the prison house, Si queremos que el rey y la reina se mantengan en la prisión, then we have to change the prison house. tenemos que cambiar la prisión, Or we can leave with them. o podemos irnos con ellos. Okay. It's okay. ¿Está bien? Hare Krishna, Maharaj, muchas gracias. Okay. So thank you all very much for your association. Muchas gracias a todos por su asociación. And now we're going to take the last step across the bridge. Entonces ahora vamos a tomar el último paso para cruzar el puente. If you can really understand the 9th canto Si puedes realmente entender el canto 9, and all the strange things that are there, con todas las cosas raras que hay ahí, some devotees say it is the black canto uno luego te dice que es el canto negro, because so many strange things are happening with the demigods and everybody else. porque muchas cosas raras pasan con semidioses y todos los demás. But if you can understand how these are all related to Krishna, Pero si puedes entender cómo todo esto está relacionado con Krishna, then you're ready to enter the 10th canto. está listo para entrar al canto 10. And for that purpose, we have now a presentation from Upendra Das. Y para ese propósito tenemos ahora la presentación de Upendra Das. Yeah, Upendra covers the 3 worlds with one step. Upendra con un solo paso cubre los 3 mundos. Yeah. Upendra, what canto are we on? 10th canto. 10th canto, chapter number 65. 65. Lord Balaram visits Vrindavan. And the text number 27, Maharaj. Texto 27. Okay. Lakshman Agaraja, can you translate? Yes, Gurudev.
No. Now, can you translate Upendra, or should I do it? I'll try it, Gurudev. Okay, you try. This is good. Okay. So Maharaj, I'll read. I have a hard copy, so you want me to read the Sanskrit? I'll read it. Evam. Or shall I go without that, Maharaj? Read the verse. You are flying the ship. Tú estás conduciendo la nave. Evam nirabhishita bita Nisvarsita vida, yamuna yadu nandanam Yamuna Jadu Nandanam, uvacha chakita vacham Vacha Chakita Vacham, patita padayo nirpa. Patita Padayor Nirpa. The Sukdev Goswami continued, the scolded by Lord. Entonces Sukadeva continuó escortando al Señor. O king, the frightened goddess, river goddess Yamuna came Oh, la temerosa, la temerosa diosa Yamuna del río vino and fell at the feet of Sri Balram, the beloved descendant of Yadu. y pues se postró a los pies del señor Balaram, el amante descendiente de los Yadus. The trembling, she spoke to him the following words. Temblando, ella le dijo las siguientes palabras. So in the purport, it says that the Yamuna, she appeared, she's the expansion of Kalindi. Entonces, en el significado, Prabhupada dice que esta diosa es la expansión de Kalindi. And she's also the wife of the ocean. Ella también es la sombra del océano. Okay. So this pastime starts with when residents of Vrindavan were very depressed. Entonces este pasatiempo empieza con los habitantes de Vrindavan que están muy deprimidos. Because Krishna had gone to live somewhere else. Entonces porque Krishna se ha ido a otro lugar. So Lord Balaram wanted to console them, to make them. Entonces Señor Balaram quiere consolarlos. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that Balaram felt very pained by the love of residents of Vrja. Entonces, si la Vishwanatha Chakravarti dice que él sintió mucho, o sea, Balaram, el dolor de los habitantes de Vrindavan. So Balaram decided to see Vrjavasis at the cost of living Krishna. Entonces, decidieron de los Vrajavasis para explicarle la causa por la que Krishna se fue. So Nanda Maharaj and Mother Yashoda, when he went to the Vrindavan, entonces Nanda Maharaj y María Soda estaban ahí en Vrindavan. So they prayed to Balaram. Ellos le oran a Balaram. May you, along with your younger brother, protect us. ¿Podrías tú y con tu hermano menor protegernos? Balaram paid a respect to the coward man. Balaram da su reverencia a los vaqueros. They asked them about their health. Y le pregunta acerca de su salud. And the coward men also asked Balaram about the health of their dear ones in Dwarka. Y también los vaqueros le preguntan sobre la salud de los habitantes de Dwarka. The coward men said that the sinful Kansa had been killed. Los vaqueros entonces cuentan que el pecaminoso Kansa ha muerto ya. And our relatives are free. Y nuestras damas están libres. Our relatives have defeated their enemies. Y todos los familiares han derrotado a los enemigos.
and they are secured in the great fortress. Ellos están seguros ahora en una gran fortaleza. The gopis asked Balram, Las gopis le piden a Balaram, is Krishna, the darling of the city woman, living happily? está él, Krishna, viviendo felizmente con las señoras con las mujeres citadinas. And does Krishna remembers his father and mother? Y Krishna sigue preguntando, ¿Krishna recuerda a su familia, a su padre, a su madre? And does Krishna remembers our service rendered by us to him? ¿Se acuerda del servicio que le hemos prestado a él? The gopis said that for Krishna's sake, Las gopis preguntan por el bienestar de Krishna. we gave up our father, brother, husband, children, and sister. Por él hemos dejado a nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos. And these relationships are very difficult to give up. Y estas relaciones son muy difíciles de dejar. But now Krishna has suddenly abandoned us. Pero ahora, de una manera, pero ahora repentinamente Krishna nos ha abandonado. Gopis were thinking Krishna spends his time happily without us. Y ellas piensan que Krishna está feliz viviendo sin nosotros. But whereas we gopis are mostly unhappy without their Lord. Nosotros, la Gopi, estamos infelices porque no estamos con nuestro Señor. So this is the difference between us and Krishna. Así que esta es nuestra diferencia entre nosotros, la diferencia entre nosotros y Krishna. The gopis were thinking about the Krishna's nectarian smile. La Gopi está pensando acerca de la sonrisa nectaria de Krishna. The smile which pierced their heart. Again, please, the last one. The smile which attracts the Lord, which attracted them, like pierced me, like arrow, pierced their heart. Como esa sonrisa captura nuestros corazones. So why not city woman will die? ¿Por qué no morirían las mujeres citadinas? When Krishna does the same to them. Cuando Krishna le hace lo mismo a ellas. The gopis begin to cry in the presence of Balram. Las gopis empezaron a llorar en la presencia de Balaram. To console the gopis, Balram gave a gopis Krishna's message. Y para consolar a las gopis, les da un mensaje de Krishna. And Krishna's message was most charming. Y el mensaje de Krishna fue muy encantador. Which expressed the sweet consolation. Que presenta una dulce consolación. And which inspired by the pure love for them. Que se debe al amor puro por ellas. And the message was without the tinge of pride. Y ese mensaje estaba libre de todo orgullo. Balram attracted Krishna in his mind. Balaram atrajo a Krishna en sus mentes. And Balram showed Krishna to the gopis. Y Balaram le mostró a las gopis a Krishna. Thus the Balram consoled Krishna's beloved girlfriends. Balaram realmente le consoló a las queridas de Krishna. Balram stayed in Gokul for 2 months. Balaram se quedó en Gokula por 2 meses. And Balram enjoyed the conjugal affairs with the gopis. Y Balaram disfrutó pasatiempos conjugales con los gopis. And these gopis were different from the gopis of Krishna enjoyed in Rasa dance.
Y estas gopis eran diferentes a las gopis que disfrutó Krishna de la otra raza. Now the presiding deity of the divine liquor, goddess Varuni, Okay, where is it? the Okay. deity of, Ok, enviada por el semidios Varuna y su divino licor Varuni. she's the daughter of Varuna, says to Balram, Y la hija de Varuna le dijo a Balaram, then my father Varuna has sent me to you. mi padre Varuna me ha enviado hacia ti. And Balram and his companion drank a Varuni liquor. Balaram y sus compañías bebieron este licor. Balram enjoyed in the circle of young women. Y Balaram disfrutó en este círculo de jovencitas. And the Gandharvas rained the flowers from the sky. Los Gandharvas arrojaron flores del cielo. And they praised the glories of the Balram. Y cantaron las glorias de Balaram. Balram summoned the Yamuna river. Called the Yamuna river. Balaram llamó al río Yamuna. So that he could play in the water, in her water. Para que él pueda jugar en sus aguas. But Yamuna did not consider Balram's message seriously. Pero Yamuna no consideró seriamente el pedido de Balaram. Yamuna was thinking that Balram was drunk. Y Yamuna pensó que Balaram estaba borracho. The Balram became angry and started dragging the river. Y Balaram se molestó mucho y empezó a arrastrar al río. With the top of his plow. Con la punta de su arado. We talk about the Yamuna is the expansion of the Kalindi, the queen of Krishna. Yamuna era la expansión de una de las reinas de Krishna. And Goddess and said that I know nothing about your. Yamuna said, I don't know anything about your strength. Y Yamuna dijo, no conocía nada acerca de tu fuerza. Yamuna said to Lord Balaram that you are the Lord of the universe. Y Yamuna le dijo a Balaram, usted es el Señor del universo. With the single portion of yourself, you hold all the earth. You hold the earth. Que con una pequeña porción de sí mismo puede levantar toda la tierra. And Yamuna also said to Balram, I misunderstood your position. Y también le dijo que había malentendido su posición. Now I'm surrender unto you. Ahora me rindo a ti. Please be kind to me. Por favor, sé bondadoso conmigo. And the Balram released Yamuna. Y Balaram soltó a Yamuna. And Balram played in water to his full satisfaction. Y el señor Balaram jugó al río y se bañó a plena satisfacción. And when Lord Balram came out of the Yamuna, cuando salió de Yamuna, a goddess of fortune presented to Lord Balram. Y la diosa de la fortuna presentó a Balaram the blue garments, precious ornaments, and the brilliant necklace. Una vestiduras azules, ornamentos preciosos y un brillante collar. So even today, Yamuna flows through the many channels. Entonces Yamuna fluía por diferentes canales. Because it was dragged by unlimited powerful Lord Balram. Porque fue arrastrada por la ilimitada fuerza del señor Balaram. So Maharaj, the next chapter is a Panduraka, the false Vasudev. Is a short chapter. We can do it today, or Maharaj, we want me to do it next week, Maharaj?
So there's time today, I think. Okay, okay, Maharaj. Okay, Maharaj. So when Balram was visiting Vrindavan, Cuando Balarán está visitando Vrindavan, the foolish Panduraka thought él, también un tonto que se llama Paundraka. He thought that Krishna will be alone, therefore it will be easy to challenge him. Pensó que iba a estar Balarán solo y podía así retarlo. And Panduraka is a foolish, accepted the flattery of the ignorant person. Y este Paundraka aceptó las glorificaciones de gente tonta. They told him that you are Vasudev, the Supreme Lord. Le decían que era Vasudev, el Señor Supremo. And the Master of the universe. Y el amo del universo. And this Panduraka got carried away and he imagined him to be Vasudev. Y Paundraka se dejó llevar por eso y pensó que era verdaderamente Vasudeva. And then he sent his messenger in Dwarka. Así que él envió a su mensajero en Dwarka. And the messenger told Krishna that. El mensajero le dijo a Krishna. And the message said that I'm the only Vasudev. Que yo soy el único Vasudeva. There is no other. No hay otro. I have descended to give up mercy to all living beings. Yo he descendido para darle mi misericordia a todas las entidades vivientes. And the message instructed Krishna to give up your false name. Y este mensajero, por orden de Paundraka, le decía que deje esa falsa posición que tenía. And the message also said, give up my symbols. Y también dijo el mensajero que tenía que dejar sus símbolos, los símbolos de Vasudeva. And Krishna should take a shelter of Panduranga. Y que Krishna debería tomar refugio en Paundraka. Otherwise, he should be ready to fight with him. De otra manera, tendría que estar listo a pelear con él. And all the members of the Yadu dynasty and King Ugrasena were laughing. Y todos los miembros de la dinastía Yadu y el rey Ugrasena se rieron fuertemente. When they heard the message of Panduranga. Cuando escucharon el mensaje de Paundraka. And Krishna sent the message back to the king. Y Krishna envió de vuelta al mensajero. No se escucha nada. The Krishna's message said that he's a rascal. Krishna, no está bien. Krishna envió el mensaje de vuelta contestando, tú eres un tonto. And Krishna told in the message to the king that I refuse to follow your instructions. Que él se negaba a seguir sus instrucciones. I will not give up the symbols of Vasudev. No voy a renunciar a los símbolos de Vasudeva. My death will kill you and your followers. Yo voy a matarte a ti y a tus seguidores. And the message also said that you are not my shelter. Y en el mensaje también Krishna le decía, Pandra, tú no eres mi refugio. But rather you will become a shelter of the dogs. Sino te has convertido tú en refugio de perros. When they happily feast on your dead body. Cuando ellos a una fiesta con tu cuerpo muerto. Krishna mounted on his chariot and immediately went to Kashi. Entonces Krishna se subió en su carruaje
y salió hacia Kasi and surrounded the whole city. y rodeó toda la ciudad. And the king also came with his army. Y también el rey salió con su ejército. And when Krishna saw the king imitating his dress and posture, Y cuando Krishna vio inmediatamente las vestiduras y la postura de Pandraka, and the king was carrying a conch shell, disc, sword, y el rey estaba llevando pues una caracola, ¿qué más? and Yeah. he was wearing the kastuba gem, Él estaba disfrazado. wearing the garland of forest flowers, Tenía una guirnalda de flores silvestres. wearing the garments of yellow silk. Y estaba vistiéndose de seda amarilla. And the crown and the shark-shaped earrings. Y también tenía sus aretes en forma de tiburón. When Krishna saw this scene, he was laughing to his full satisfaction. Cuando Krishna vio esto en Pandra, empezó a reírse a carcajadas. So anyone can see that Panduraka was playing a role on the stage. Y todo el mundo podía darse cuenta que Pandra estaba como jugando un rol, tomando un rol en este juego. And he was playing a part of Vasudev. Estaba haciendo el rol de Vasudev. In the battle, Krishna counteracted all the weapons. Que Krishna atacó. Entonces, todos los enemigos atacaron con todo tipo de armas. They were thrown by the soldiers of the Panduraka. Estos soldados de Pandra le están arrojando todos estos tipos de armas. And Krishna counteracted not only the weapons, but also the soldiers. Y Krishna contraatacó no solamente las armas, sino a todos los soldados. And the whole army of Panduraka was scattered by the weapons of Krishna. Y toda la infantería y caballería, los carros, todo de Pandra, fueron eliminados. Krishna destroyed the chariot of the king with the sharp arrows. Krishna mediante flechas destruyó el carruaje del rey. And cut his head by the Sudarshan disc. Y le cortó la cabeza con el Sudarshan. And Krishna also severed the head of Kashiraj. Y él también, Kashiraj era otro de los guerreros de Pandra y también le cortó su cabeza. Kashiraj was the partner, like his associate of king. Kashiraj era el asociado de Pandra. The Krishna also and they threw it in the city. Krishna threw the head of Kashiraj into the city of Kashi. Y Krishna arrojó la cabeza de Kashiraj ahí al pueblo de Kashi. Because that king promised to the citizen of Kashi. Porque este rey había prometido a los ciudadanos de Kashi, I will bring the head of Krishna. Que voy a llevarle la cabeza de Krishna. So that's why he thought. And then, but the citizens very astonished to see the head in Kashi. Pero los ciudadanos de Kashi están así asombrados de ver la cabeza. They couldn't figure out whose head is this one. No se dan cuenta de quién era esa cabeza. Then they found out that it is the head of the king of Kashiraj. Entonces se dieron cuenta finalmente que era la cabeza de Kashiraj, el señor de Kashi. Panduraka attained the Sarupya liberation.
Pandrak obtuvo la liberación Swarupa. Yeah. Because he was thinking of Vasudeva. Porque él estaba pensando en Vasudeva. By falsely dressing himself like Vasudeva. Mientras representaba falsamente a Vasudeva. Panduranga was offensive to think himself a Vishnu. Es una gran ofensa pensar que uno es Vishnu. But that was mitigated at the time of his death. Pero eso fue mitigado al momento de su muerte. But the son of Kashiraj Sudakshina. Pero el hijo de Kashiraj, que se llama Dakshina. He wanted to take the Sudakshina, sorry. Sudakshina. Yeah, Sudakshina, okay. The son of Kashiraj. Okay. Sudakshina era el hijo de Kashiraj. Yeah. He wanted to take a revenge who killed his father. Él quería vengarse de quien había matado a su padre. And Sudakshina started worshipping Lord Shiva. Y Sudakshina empezó a adorar al Señor Shiva. Lord Shiva was very pleased. El Señor Shiva estaba muy complacido. And offered him a benediction to kill his father's killer. Y le dio la bendición de matar al asesino de su padre. So Lord Shiva told that you should worship Dakshina, Dakshindini, fire. Entonces el Señor Shiva le dijo que adorara a Dakshini fire, o el fuego Dakshini. Yeah, according to the proper rituals. De acuerdo con los rituales. The fire, along with many pramathas, will fulfill your desire. El fuego con Paramathas. Con muchos pramathas. What is a pramata? Yeah, pramathas will fulfill your desire. Los pramathas va a complacer tu deseo. But if you direct it against anyone who's unequal to the Brahminical culture, pero si atacas a cualquiera que sea de la cultura brahmínica, and Lord Shiva knew that Krishna is favorable to the Brahminical culture. Porque Shiva sabía que a Krishna le gustaba la cultura brahmínica. And when Sudakshina will direct the power of ritual to Krishna, he himself would perish. Y si lo enviaba esta maldición a Krishna, el mismo Sudakshina iba a recibir la muerte. And from the fire, the demon rose, or demon came out from the fire. Un demonio salió del fuego. He went to Dwarka. Y fue a Dwarka. And everyone was struck with a fear. Y todo el mundo estaba traumatizado con la fiereza de ese demonio. People cried for Krishna to save us. Que Krishna empezó a pedirle a Krishna que lo salve. Krishna told them, "Do not fear, I shall protect you." Y Krishna dijo, no teman, yo lo voy a proteger. Krishna knew that this demon has been produced by Shiva from a sacrificial fire. Y Krishna sabía que este demonio había sido producido en el fuego de sacrificio por Shiva. The demon didn't succeeded to set a fire in Dwarka. Y el demonio no pudo echar fuego a Dwarka. And the demon returned back to Varanasi. And I got lost. Back to Kashi. Y regresó a Kashi el fuego. And he burned
and he burned the Sudakshina and his associate to the ashes. Y ese fuego redució a cenizas ¿cómo se llama? A Sudakshina y todos sus asociados. And now in purport it says the demon creates something to kill God. Y Prabhupada dice que un demonio crea cosas para matar a Dios. But by the same weapon, the demons themselves are killed. Pero con esa misma arma los demonios son asesinados. And the Sudarshan Chakra also entered the Varanasi, Kashi, entered the Kashi. Ese Sudarshan también fue a Kashi. And burned the entire city down. Y redujo a cenizas a toda la ciudad. And then this Sudarshan Chakra returned back to the side of Krishna. Y después el Sudarshan Chakra regresó al lado de Krishna. So that's all I have, Prabhu. Thank you for patiently understanding my broken language, Prabhu. No, it's okay, it's okay. Thank you, No, Prabhu. it's okay. I'm not very expert. No, you're patient, a lot of patience, Prabhu. Thank you, Maharaj. So if the demons try and attack the Krishna consciousness movement, Así que si un demonio está tratando de atacar al movimiento de conciencia de Krishna, then whatever techniques they attack the movement with, con cualquier técnica que ataquen al movimiento, those same techniques will destroy them. la misma técnica los matará a ellos. So there's nothing but fun for devotees. Los devotos tienen mucho para divertirse. Yeah, okay. So thanks to everyone. Gracias a todos. Okay, yeah. So now cook a nice breakfast for Krishna. Ahora un rico desayuno para Krishna. Thank you all very much. Hare Krishna. Muchísimas gracias a todos. Hare Krishna. Thank you. Gracias, Gurudev. Hare Krishna. Reverencias de voto. Gracias, Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Solo sale con los... Gracias, Gurudev. Haribol.